¿Alguna vez pensaste estudiar en Francia? La toma de la bombilla. Un podcast para llevar tu mate a nuevos horizontes. Bienvenue en France. Mateo Ventura. Destinos: Brest, Rennes y París. Algo que tienen en común las ciudades de Brest, Nantes y Rennes, además de ser francesas, es que en cada una de ellas hay una sede del IMT Atlantique, una prestigiosa universidad tecnológica dedicada a la enseñanza en ingeniería e integrante del selecto grupo de las Grandes Écoles de Francia. Atlantique es una de las 8 grandes escuelas del Institut Mines-Telecom, un instituto adscripto al Ministerio de Economía, Industria y Tecnología del País Galo. A lo largo de sus 3 campus caminan alrededor de 1.800 alumnos, de los cuales más de 700 son extranjeros, y algunos de ellos uruguayos, como el caso de Mateo Ventura. En 2020, a través de un convenio con la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, Mateo realizó un intercambio de doble titulación con IMT Atlantique para terminar los últimos 2 años de su carrera en Ingeniería Eléctrica. En la ciudad marítima de Brest se especializó con técnicas de Machine Learning. También cursó a distancia una maestría en la Universidad de Rennes 1 y realizó una pasantía final en el Departamento de Astrofísica del Centro de Investigación Público CA Paris-Saclay, donde trabajó con la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial a imágenes astronómicas. Al volver a Uruguay, se desempeñó como docente en la Facultad de Ingeniería y en la actualidad es analista de datos en Antel. La toma de la bombilla. ¿Cómo fue que te enteraste de esta posibilidad? ¿Y cómo te preparaste para tu primera experiencia en Francia? Me enteré por un curso de la Facultad de Ingeniería que daba un profesor que es el que se encarga del intercambio, Pablo Monzón, que se presentó en una de las clases esa posibilidad de hacer tanto una doble titulación, o sea, terminar los 2 años de la carrera en IMT Atlantique, como hacer un semestre. Y a mí me llamaba mucho más la atención la idea de hacer una doble titulación. Y me puse en contacto con el docente y a la vez fui preparándome, estudiando francés, y ya estaba como bastante decidido que lo iba a hacer. Y además fui preparando la postulación a la beca de la ANI, que también tuve, de los 2 años, y eso fue un poco como me enteré del intercambio. ¿Y el intercambio fue algo que siempre quisiste hacer o te enteraste recién en ese curso? O sea, yo quería hacer un intercambio en general y fue como buscando un poco opciones y demás, que venía hace tiempo con esa idea y me pareció como una buena oportunidad toda la parte de estudiar lo que yo quería enfocarme, ¿no? de Machine Learning, en un país como Francia que tiene un montón de avance en términos de academia y de mucha investigación al respecto, y entonces me llamó mucho la atención eso para ese enfoque particular que había desarrollado un poco más adelante en la carrera. ¿Y pudiste hablar con alguien que haya hecho el mismo intercambio antes? ¿Fuiste con alguna expectativa, alguna idea previa? Sí, había hablado con un par de personas que lo habían hecho, sobre todo también para guiarme un poco. Me pasaron el contacto de la profesora de francés, me contaron un poco la experiencia, de hecho me ayudaron también con la postulación de la beca de la ANI, y sí, por suerte tuve como esa ayuda de anteriores alumnos. Y ahora viajando hacia Francia, ¿cómo es Brest? ¿Qué nos podés contar de ahí? Bueno, Brest es una ciudad chica pero interesante, es como en la costa atlántica y es muy lluvioso. Uh-huh. Y eso es una ciudad que tiene, donde yo estaba particularmente, que es un poco alejado de la ciudad, un polo tecnológico donde estaba la universidad y a la vez otras universidades, otras empresas instaladas ahí, y era un lugar muy lindo, muy, muy interesante. Y vos comentaste que ya habías empezado a practicar un poco de francés antes. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que dominaste el idioma? A mí me pasó que estudié un año como avanzando en intensidad a medida que se acercaba la fecha del intercambio, y después estando en Francia aprendí también tenía cursos, pero aprendí más que nada en la práctica porque tenía cursos en francés y no en inglés, entonces tenía que sí o sí captar un montón de cosas directamente del francés. Entonces eso como que me llevó a aprender bastante rápido, me parece. Además, el intercambio con los otros estudiantes y demás, que también era en general en francés, me hizo como aprender, pero yo creo que
justamente como en el primer semestre de cursada, sí, creo que puedo decir que tenía como algo como muy fluido, ¿no? Porque ya también tenía como ese año anterior que había estudiado bastante, ¿no? Claro. ¿Y hubo algo que te haya llamado especialmente la atención de las costumbres o de la cultura francesa, además del idioma? Sí, o sea, cosas que creo que sabía como de antes, pero como que las comprobaste. Sí, las experimenté de primera mano. Por ejemplo, todo el tema de lo más culinario, como el queso, el vino, como eso como que era algo que existía ahí, pero nunca me le había prestado mucha atención y ahí me llamó mucho la atención. Y además que en Brest es interesante porque hay como una doble cultura, porque es una región, digamos, con su propia identidad, con su propio lenguaje y como una cultura céltica, y había como muchas de esas cosas, ¿no? De música y del lenguaje de Bretaña, que es la región, que estaba muy interesante también. ¿Y fue más que adaptaste las costumbres de Uruguay a estar en Francia, o te fuiste adaptando vos a las costumbres de allá? Yo creo que me acostumbré más a las costumbres de allá, creo. Obviamente, no sé, me había llevado cosas como, no sé, el mate y cosas de ese estilo, y estaba como también un poco intercambiando con los otros estudiantes como sobre mi cultura y mis como tradiciones y cosas, pero también fui como en modo de ser como más una esponja y ver tipo, porque aparte no solo te chocas con la cultura francesa, sino con un montón de gente, sobre todo en el ambiente académico, ¿no? Que hay muchos estudiantes de intercambio y demás, y conoces gente de todas partes del mundo, ¿no? Y te vas como nutriendo de todos esos intercambios culturales que están muy buenos también. ¿Hay alguna costumbre que hayas traído para Uruguay? Por ejemplo, la comida que vos mencionabas que era muy fuerte, ¿las intentás buscar acá o replicás recetas o alguna cosa de esas? Sí, bueno, eso sí, que hacíamos ahí con mis compañeros, hacíamos sopa de cebolla, que es muy típico de Francia, y lo he tratado de hacer acá y hacer como alguna receta como que me recuerde a eso, crepes, no sé, cosas de ese estilo. Pero sí, creo que me quedó como muchos recuerdos de cosas de Francia, que también el lenguaje, o sea, yo sigo consumiendo cosas en francés para practicarlo, y también porque me interesa tipo el idioma, más allá de la experiencia que tuve, que era como un poco necesario aprenderlo, ¿no? Y pasando un poquito más hacia lo académico, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la IMT Atlantic? Lo que más me sorprendió fue, por un lado, el nivel académico que tenía. Me gustó mucho justamente la cantidad de recursos, la disponibilidad de los docentes, y creo que lo que aprendí ahí fue muy valioso y creo que lo aproveché mucho. Y nada, eso me sorprendió bastante, y también algo que me sorprendió muy gratamente fue justamente ese intercambio cultural con la gente que estaba también de intercambio de otros países, que eran muchos más de los que esperaba. Creo que hay como un 40% de personas extranjeras en el campus usualmente, y eso fue algo que me gustó también. Vos, además de la doble titulación en la IMT Atlantic, también realizaste una pasantía. ¿Qué diferencias notaste entre esas dos experiencias? La pasantía, que fue en París además, fue súper interesante. Creo que, o sea, continué un poco el camino que había hecho de algo muy académico y rigurosamente académico, ¿no? Con un enfoque muy de investigación, que fue como la especialización que tuve también, que era como de esa índole. Creo que la pasantía fue en París, o sea, fue muy enriquecedora, porque todo lo que había aprendido un poco lo plasmé y lo llevé a un proyecto como mucho más serio y mucho más con una aplicación concreta, ¿no? Y además me acuerdo de mi tutor, a mis compañeros del instituto que tenían como un instituto de astrofísica, entonces se hablaba de temas muy que a mí también me habían interesado en la adolescencia y más adelante también, de un poco la astronomía y nada, como el universo y la exploración del universo como desde la investigación, ¿no? Y eso me parece que fue muy enriquecedor también. La toma de la bombilla.
cómo fue trabajar en un lugar de investigación así especializado? Porque algo parecido a eso existe acá en Uruguay. No estoy seguro. No, aparte no creo que en ese grado de especificidad, porque, o sea, lo que se trabajaba en ese instituto tenía mucho que ver con, no sé, las misiones espaciales de la Unión Europea. Estaba como muy, sobre todo como una misión que va a salir más adelante, que estaba como un poco, varias misiones en general, en preparación de eso, de cómo se va a investigar todo lo que se recoja de esas misiones. Entonces había como una sensación de estar un poco a la vanguardia en esa temática, ¿no? Y volviendo hacia Uruguay ahora, ¿qué tanto influyó estas experiencias que tuviste en la orientación que luego tomó tu carrera profesional? Aprendí mucho de, por ejemplo, la aplicación del Machine Learning. Creo que la parte más justamente de astrofísica y demás está en esa pasantía que tuve en particular. No la aplico acá, pero creo que pude como traducir un montón de conocimientos y un montón de técnicas que pude aprender allá al trabajo que hice ahora en la Facultad de Ingeniería y ahora en Antel. Una vez que el intercambio terminó, ¿cómo fue la vuelta a Uruguay? ¿Cómo fue volver acá y acostumbrarte otra vez? Fue como, o sea, yo estaba un poco indeciso de si seguir estudiando, porque estaba como esa posibilidad también. Como de extender. De hacer un doctorado allá o no. Y estaba como en esa indecisión y finalmente como que me decidí por volver a Uruguay. Y entonces fue como un volver así como muy cargado de emociones, pero, o sea, también era algo que necesitaba y que también era una de las posibilidades que manejaba, ¿no? También yo me fui en plena pandemia, en 2020, entonces como que, o sea, creo que a pesar de eso que fue muy, muy duro para mí, ¿no? De pasar la pandemia en otro país, creo que, la pasé como bastante bien para estar en esa situación, ¿no? Pero a la vez como que necesitaba un volver a Uruguay, sí. ¿Y hay algún consejo que le darías a algún estudiante que esté pensando en hacer este tipo de intercambios? Sí, o sea, creo que lo mejor, en mi opinión, es prepararse bien lo mejor posible en el idioma, porque creo que es algo que uno no lo da por sentado, pero me parece que es muy importante adaptarse en ese sentido a cualquier, digamos, intercambio académico que se pueda hacer en Francia. Me parece que yo, por ejemplo, me preparé bastante en francés, pero... Y hubiera sido diferente si no te hubieras preparado. Sí, y hasta capaz que en retrospectiva me hubiese preparado más todavía, como para moverme más fluidamente, ¿no? La toma de la bombilla. Juliette Joseph, encargada de cooperación científica y universitaria, nos cuenta sobre el espacio Campus France en la Alianza Francesa de Montevideo y las becas en acuerdo con la ANI. Campus France promociona la educación superior francesa en el extranjero y la acogida de estudiantes e investigadores extranjeros en Francia. También fomenta la movilidad internacional, gestiona programas de becas y dirige la red Alumni. Orientamos a los estudiantes en sus procesos administrativos como de visa, alojamiento, etc. Tenemos un espacio Campus France en la Alianza Francesa de Montevideo, donde pueden encontrar informaciones acerca de becas, licenciaturas, maestrías y doctorado en Francia o a distancia. Hay flyers y citografía disponibles en los campus de la mediateca. Hay un horario de atención donde pueden venir y les asesoramos en cuanto a su proyecto de movilidad. Son los miércoles en la tarde, de las 4 a las 6 de la tarde. Con Campus France hacemos actividades en la Alianza, pero también participamos a ferias en las universidades en Montevideo y también al interior del país gracias a la AUSI. Contamos con programas de becas. La Embajada de Francia en Uruguay ofrece becas para cursar estudios de maestría en Francia. La convocatoria está abierta a todas las áreas. Se financiará becas de estudios para un periodo máximo de 24 meses. La beca cubre mensualidad de 860 € por mes, cobertura de salud, gastos de visa, exoneración de la matrícula en caso de postular a un establecimiento de enseñanza público y se facilitarán los trámites administrativos como por ejemplo la búsqueda de un alojamiento. El periodo del proyecto deberá realizarse dentro del año académico 2025 y 2026. También la Embajada de Francia en Uruguay ofrece becas para realizar estadías de investigación en Francia.
La convocatoria está abierta a todas las áreas y se dirige a estudiantes de doctorado matriculados en Uruguay o doctores recibidos con tesis de doctorado aprobada dentro de los últimos 5 años. Este programa ofrece becas de corta estadía hasta 2 meses en función del proyecto del candidato y cubre una mensualidad de 2.055 euros por mes y se facilitarán los trámites administrativos para la estadía, como la cobertura de salud. El periodo del proyecto deberá realizarse entre septiembre y diciembre del 2025. Estas convocatorias están abiertas hasta el 11 de mayo y pueden encontrar los requisitos en la página de la Embajada de Francia en Uruguay o en nuestras redes. En conjunto con la ANI, contamos con becas de maestría y doctorado. Se pueden ejecutar en modalidad exterior y sándwich en áreas estratégicas. En esta beca, la Embajada se encarga de otorgar el seguro de salud, de la exoneración de la matrícula en el caso de postularse a una formación en un establecimiento público, la exoneración por gastos de visa, y debe ser de un plazo máximo de 24 meses para maestría y 48 meses para doctorado. Para más información pueden seguirnos en las redes de Campus France Uruguay. La toma de la bombilla. ¿Cómo es tu contacto con Francia? Ahora mencionaste esto de que seguís practicando el idioma, pero más allá de eso, ¿qué otras cosas seguís teniendo? Estoy en contacto con gente que conocí allá y es como que me quedaron muchas amistades y un poco es eso, me parece, como lo que más me llevé también. La toma de la bombilla. Un podcast producido por Uniradio en conjunto con la Embajada de Francia en Uruguay y Espacio Campus France. Idea original, Maya Blanc y Tamara Sánchez. Temporada 2025, Juliette Joseph y Mathilde Maurice. Dirección, Gabriel Gali. Coordinación general, Juliana Dancilio. Locución, Juliana Dancilio y Ramiro Brianza. Diseño de sonido, Gastón Pepe. Edición, Gastón Pepe y Diego Varela. Entrevistas a cargo de Sabrina Silva, Lucía Acuña, Juan Ignacio Winans, Valentina Barrios y Facundo Criado. Identidad visual, Ramiro Brianza. Uniradio Podcast, Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República.